Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24 al 26. Por la gracia de Dios, pues nos tocó compartir hoy el tema. Y el tema se titula La expiación. Yo creo que es un tema importantísimo en la vida de cada uno de nosotros, en el cual cada uno de nosotros deberíamos estar familiarizados con él. Y pues les comentaba a algunos hermanos que pues leyendo Levítico le di una repasada al capítulo 16, donde habla acerca del día de la gran expiación, y vamos a estar basándonos también sobre ese día que era el día del perdón, el día de Yom Kippur, se llama en hebreo, que prácticamente se traduce al día del perdón. Y pues vamos a iniciar leyendo Romanos 3:24, que ha sido el texto base que en las enseñanzas anteriores que ha dado el pastor, pues ha estado mencionándolo para basar las enseñanzas que ha estado dando. ¿Sale? Vamos a Romanos 3:24 y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Que Dios nos dé gracia para poder transmitir este mensaje y que prepare cada uno de nuestros corazones para poder recibirlo. ¿Sale? Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande. Y te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, que puedan recibir tu palabra, puedan recibir tu mensaje, que lo atesoren en su corazón, Señor. A mí, Señor, dame la gracia para poder transmitir tu mensaje con claridad, de tal manera que se quede penetrado en lo más profundo de los corazones de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en obra, Señor, y a entender la maravilla que tú has hecho por nosotros en la cruz. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto que acabamos de leer en Romanos 3:24 en adelante, prácticamente es la posición en la que nos ponemos delante de Dios a través de la expiación de Jesucristo. Entonces vemos que con relación a la justificación, Dios es el juez, Cristo el abogado, el pecado es la transgresión de la ley, la expiación es la satisfacción o pago, el arrepentimiento es convicción, la aceptación por fe es el perdón, la santificación es la vida cristiana en obediencia a la voluntad del Padre a través de lo que Él ha hecho por nosotros, a través de la obra redentora de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es la expiación o cómo podemos resumir la expiación? La expiación es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador al morir un inocente. Y la propiciación, que prácticamente es una palabra que se complementa con la palabra expiación, que prácticamente viene siendo lo mismo, pero no es lo mismo. Dice, es el acto de aplacar la ira de Dios. El concepto básico de esta palabra, de la palabra propiciación, nos muestra que es un sacrificio para apaciguar, absorber o desviar la ira de Dios. Ambas cosas se alcanzan enteramente por Cristo. Cuando Él mismo se sacrificó en la cruz, aplacó la ira de Dios en contra del pecado, tomando Jesucristo esa ira sobre sí mismo cuando estaba crucificado en la cruz. Vemos
que el pecado entró en el mundo debido a la incredulidad y trajo como consecuencia la desobediencia. Y por causa de eso requería un castigo. A fin de que los pecados sean expiados de una vez por todas, Jesucristo proveyó ese sacrificio. Él murió en lugar nuestro para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. El pecado no es mala suerte, no es una equivocación, tampoco es una enfermedad, tampoco es una etapa necesaria para aprender cosas nuevas y agarrar experiencia. No es el mero producto de las circunstancias. El pecado es iniquidad, el pecado es transgresión de la ley, y siendo así, se necesitaba una satisfacción justa. El perdón solamente se podía dar de manera coherente con los atributos y el carácter de Dios. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la expiación se requería satisfacer la justicia de Dios. Entonces vemos que la reconciliación de la relación rota con Dios era imposible para el hombre. No había manera de que el hombre en sus propios esfuerzos pudiera tener esta reconciliación con Dios. Ningún acto de su parte podía expiar su culpa. El arrepentimiento por sí solo no podía efectuarlo. Una vida enmendada tampoco podía hacerlo. Una vida enmendada no podía cancelar la culpabilidad previa. Ningún otro ser humano podía lograrlo. ¿Por qué? Porque todos los hombres, aún el hombre más santificado aquí en la tierra, participamos de la culpa. Aún el profeta más grande que hubo en la tierra participaba de la culpa. Entonces, ¿quién podía lograr lo que era necesario a fin de que Dios pudiera perdonar al pecador y limpiar al culpable? Se requería uno que pudiera comprender por entero los atributos, el carácter y las exigencias de Dios. Esta persona debía ponerse en relación con el pecador, sujetarse a las exigencias de la justicia divina y pasar la prueba sin fallar. Con este propósito, conociendo la naturaleza santa y las exigencias justas de Dios, debía llegar a identificarse con la naturaleza humana. Tal persona debía estar libre de toda culpa en sí mismo y debía ser probado y demostrar que era libre de toda mancha de pecado. Debía soportar la pena del pecado, llevar la maldición de la ley quebrantada. Si tuviera alguna mancha en sí mismo, sufriría el castigo por su culpa, y ninguna ventaja podría lograr para el pecador. Tenía que estar limpio de pecado, y aún así sería necesario que Dios tratara con él como se hubiera tratado con el pecado. Y el único ser posible, ¿quién fue? Jesucristo. Había solo un ser que podía cumplir con esas condiciones. Había un ser que solamente podía cumplir con las exigencias de la justicia divina. Y ese ser era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era y es uno con el Padre en deidad. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿Jesús realmente fue Dios? ¿Jesús alguna vez afirmó ser Dios? ¿Por qué menciono esto? Porque muchas creencias a lo largo de la historia se ha mostrado que prácticamente niegan la deidad de Jesucristo, porque dicen esto: Jesús en sí mismo nunca afirmó ser Dios. Hay otras creencias que afirman que solamente en su humanidad Él no fue Dios, pero sin embargo, un profeta común y corriente, y poniéndose en igualdad con los demás profetas, no podía hacer expiación por el pecado del ser humano. Entonces, ¿Jesús alguna vez afirmó ser Dios? En la Biblia
No hay registro de Jesús diciendo con las palabras precisas, yo soy Dios. Pero sin embargo, eso no significa que Él no proclamó ser Dios. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué dijo? Uno somos. A simple vista esto pareciera ser una no ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, la reacción de los judíos a su declaración fue la siguiente. En Juan 10:33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos en esa ocasión entendieron la declaración de Jesucristo al afirmar el ser Dios. En los versículos siguientes de ese pasaje del capítulo 10 de Juan, Jesús nunca los corrige diciéndoles, yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que Él era Dios al declarar, yo y el Padre, uno somos. En otra ocasión, cuando Jesús les decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, nos dice la palabra de Dios que aquellos le decían, ¿cómo pues tú nos dices que vamos a ser libres si jamás hemos sido esclavos de nadie? A lo cual Jesús les dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Más adelante, en ese pasaje de Juan 8, nos muestra la Escritura que prácticamente los judíos se proclamaban ser descendientes de Abraham y como consecuencia ser hijos de Dios, pero sin embargo Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque las obras de su padre quieren hacer. En esa ocasión Jesús les dijo, yo conozco al Padre. Y los judíos, la reacción de ellos fue, ni siquiera 50 años tienes tú, ¿cómo es que tú lo conoces? Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, afirmando la eternidad del Hijo de Dios, afirmando que Él era el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso. Cuando Jesús dio esta afirmación de decir, antes que Abraham fuese yo soy, ¿qué creen que quisieron hacer? Quisieron apedrearlo. Entonces vemos que prácticamente Jesús nos muestra que aunque Él no dijo las palabras precisas, yo soy Dios, con sus obras, con sus hechos, con la forma de vivir, con todo lo que expresaba, lo estaba afirmando. Un escritor escribió este comentario y dice así el comentario de este escritor. Aquí estoy tratando de impedir a alguien que cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir acerca de Jesucristo. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran profeta, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Y luego dice, un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral, o era un lunático, o era un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo mi Señor y mi Dios. Esto me recuerda en el momento de la resurrección de Jesucristo, que se le apareció a los discípulos, en el cual no estaba Tomás, y cuando se le apareció a Tomás le dijo, mira, mete tu dedo en lugar de los clavos y tu mano en mi costado y sé creyente. Y la exclamación de Tomás, ¿cuál fue? Mi Señor y mi Dios. Entonces, teniendo claro esto,
podemos ver que somos salvos por la bondad y la gracia de Dios y no por la bondad y la justicia del hombre. Esto pone la salvación al alcance de todo ser humano. Ningún hombre pudo redimirse de su pecado al hacer las obras de la ley, ni por su bondad humana, o ni por sus riquezas, ni por la obediencia estricta de la ley. El hombre estaba perdido, y esa es la palabra que resume toda la historia. Pero Dios, quien creó al hombre a su propia semejanza, quiso que el hombre tuviera la oportunidad de resplandecer a la imagen suya en la eternidad. Por eso Dios proveyó para la expiación del pecado al enviar al mundo a su propio Hijo amado Jesucristo. La expiación es lo que Dios provee para reparar el efecto que es la muerte espiritual por causa de nuestro pecado. Por medio de la expiación misma, Él quita nuestra muerte y restaura en nosotros su vida, porque en la sangre está la vida, y sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Entonces vamos a desarrollar el tema, vamos a ver en qué consistía esto, y vamos a ver 3 puntos en el cual vamos a estar desarrollando este tema. Y el primer punto es aprender de lo que implicaba la expiación en el Antiguo Testamento, aprender lo que implicaba la expiación en el Nuevo Testamento y el alcance de la expiación. ¿Sale? ¿Cuáles son los 3 puntos? La expiación en el Antiguo Testamento, la expiación en el Nuevo Testamento y la expiación, el alcance de la expiación. Entonces vamos a ver la definición de la expiación. La definición de expiación en el Antiguo Testamento, la palabra para expiación en el Antiguo Testamento es la palabra kafar, es K-A-P-H-A, y se traduce generalmente como expiar, perdonar, reconciliar, anular. Prácticamente la palabra kafar también tiene otra connotación, que es la palabra cubrir. Entonces vemos que de alguna otra manera la palabra expiación tiene estas connotaciones, estas palabras, pero entre ellas está la palabra cubrir. Dice en el Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vemos que Dios fue el autor de la expiación. Dios introdujo la expiación en el Antiguo Testamento, y un estudio de esta doctrina en ambos pactos es necesario para que tengamos un entendimiento amplio de esta doctrina. ¿Por qué? Porque prácticamente el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, como estamos viendo, los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solamente los cubrían. Amén. Entonces, un ejemplo de esto es en el momento que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el huerto del Edén. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó al ser humano con un propósito, y era para reflejar su carácter. Dice que lo creó a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Entonces vemos que el hombre fue creado y recibió varios dones de su creador: vida eterna, un carácter recto, un hogar maravilloso, el dominio sobre todo. Prácticamente el hombre no estaba destinado a morir. Vida eterna, el hombre había recibido eso por parte de su creador.
el vivir una vida eternamente juntamente con Él. Un carácter recto, no había mancha de pecado en él. Un hogar maravilloso, prácticamente lo había puesto en el jardín del Edén. Y el dominio sobre todo, prácticamente, Adán era la corona de la creación de Dios. Pero ¿qué tenía que hacer para permanecer en ese camino? Creer a su palabra, obedecer. Pero sin embargo, en el momento que desobedece, la vida eterna, el carácter recto, el hogar maravilloso y el dominio sobre todo, fueron sustituidos por dolor, enfermedad, muerte y una tierra llena de espinos. Y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En ese momento sintieron vergüenza. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Pero sin embargo, aquí miramos la gracia de Dios y la iniciativa divina. Dios los buscó y les dijo: ¿dónde están ustedes? Pero ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Pero sin embargo, Dios proveyó la piel para cubrir a aquella pareja a la cual estaba avergonzada por haber pecado en contra de Dios. Entonces aquí miramos la idea de que prácticamente la expiación se relaciona con el sacrificio de un inocente, porque Dios proveyó las pieles de los animales para poder cubrir ¿qué? La desnudez. Entonces vemos que la Escritura dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Y esto nos lleva a Levítico 16, si quieren buscar Levítico 16. Que prácticamente es una fiesta judía que se hacía una vez al año, que se llama la fiesta del Yom Kippur, la gran fiesta del perdón. Entonces vemos que aquí en Levítico nos va a mostrar cómo se efectuaba esta fiesta. Pero vemos primeramente que la expiación era aquello mediante todo lo que obstaculizaba el acercamiento del hombre a Dios quedaba cubierto. Así como los cortinajes del tabernáculo cubrían las cosas santas del ojo del hombre, del mismo modo la expiación cubre nuestras iniquidades, cubre nuestras maldades, cubre nuestros pecados del ojo santo de Dios. Entonces, el día de la expiación era el gran día de Israel, era el día más solemne de todo el año para el sumo sacerdote como para el pueblo. En ese día confesaban sus pecados y ofrecían una ofrenda para la expiación de los mismos, preparaban los 2 machos cabríos, mataban uno y sobre la cabeza del otro el sacerdote ponía o transfería los pecados del pueblo, y este macho cabrío era llevado al desierto. Prácticamente en el versículo 30 de Levítico 16 nos da la clave de todo el capítulo y dice de la siguiente manera: porque en ese día se hará expiación por vosotros y serán limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Vemos en este versículo la obra, vemos al obrero, vemos el tiempo y vemos el propósito. Vemos la obra. ¿Cuál era la obra que se realizaba? La obra de la expiación. Vemos al obrero. ¿Quién era? El sumo sacerdote. El día era el día determinado que se establecía para llevar esa gran fiesta.
Y prácticamente vemos el propósito, y el propósito era para ser limpios de todos los pecados delante del Señor. Vemos inicialmente en este capítulo de Levítico 16 que cuando tú lo inicias a leer desde el versículo 1, trae el autor de Levítico, Moisés, a la mente lo que había acontecido en el capítulo 10, de que los hijos de Aarón habían ofrecido fuego extraño, y después de ello nos muestra que el sumo sacerdote tenía que quitarse aquellas vestiduras que prácticamente reflejaban esplendor y hermosura, que si usted lee Éxodo 28 se dará cuenta detalladamente en qué implicaban las vestiduras del sacerdote. Pero en ese gran día, en el día de la expiación, dice la Escritura que el sacerdote se tenía que quitar aquellas vestiduras y solamente tenía que entrar, ponerse las vestiduras de lino fino, el turbante, la ropa interior de lino fino. Prácticamente la Escritura nos muestra que era un día de humillación sacerdotal. Y esto solamente nos podía apuntar ¿a quién? A Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Él como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a cada uno de nosotros, y estando en nuestra condición humana, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos que la gloria que tenía con el Padre fue ocultada cuando Jesucristo vino. Fue en forma de siervo que apareció para quitar el pecado de en medio. Cuando Jesús estaba en la tierra, vino en condición humana, y Él dijo estas palabras: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, a esto hay algunas enseñanzas que muestran y dicen que Jesús no era Dios, pero sin embargo vemos aquí en la Escritura, vemos aquí en la Biblia, que cuando Jesús dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, por una parte la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero sin embargo Jesús compartía de aquella gloria que tenía con el Padre. Entonces, un ejemplo que quizás nos ayude a entender esto, en qué sentido Dios se hizo hombre, pero que sin embargo no ilustra a la perfección el asunto, es el de un rey que por voluntad propia se convierte en un mendigo. Si un rey poderoso dejara su trono y el lujo de la corte y asumiera los harapos de un mendigo, viviera con los mendigos, compartiera su vida con ellos, con el objetivo y el propósito de mejorar la vida de estos, podríamos decir que el rey se transformó en un mendigo, no obstante lo cual era un verdadero rey y seguía siendo un verdadero rey. De igual manera, al venir Jesús en forma de siervo, no implica que dejó su divinidad, sino que simplemente tomó forma de siervo para que nosotros fuéramos beneficiados, para que nosotros en algún momento determinado creyéramos con convicción y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, para algún día pasar la eternidad con Él en el reino de los cielos. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre con el objetivo que los hijos de los hombres se conviertan en los hijos de Dios. Amén. Y esto nos muestra, por una parte, el día de la expiación, un día de humillación sacerdotal,
En segundo lugar, nos muestra que era un día de sacrificio y nos muestra que era un día de imputación. El pasaje ilustra una figura del perdón que es común en el Antiguo Testamento, la del pecado llevado por alguien que no sea el pecador. Dice la palabra de Dios que en ese momento tenía que el sacerdote ofrecer un macho cabrío por sus pecados y tenía que ofrecer un macho cabrío por los pecados del pueblo, y el otro macho cabrío tenía que ser llevado al desierto, alejando los pecados del pueblo. Entonces vemos que los dos machos cabríos, aunque eran usados de manera distinta, constituían una sola ofrenda, representando dos aspectos de la muerte de Cristo. El primero ascendía a la presencia de Dios y el segundo se alejaba. Y esto nos muestra expiación y sustitución. Por ejemplo, el sacrificio expiatorio de Cristo tuvo que satisfacer o proveer estos dos aspectos: todas las santas demandas de Dios y todas las necesidades de la pecadora humanidad. Ambos machos cabríos eran representados ante el Señor. Uno era dado al Señor y el otro venía a ser el macho cabrío de escape para el pueblo. Así como los dos machos cabríos constituían una sola ofrenda, de la misma manera Cristo, por medio de su sola ofrenda, dio satisfacción a la doble necesidad, a la de Dios y a la del hombre. Cristo, por una parte, cumplió las exigencias y las demandas de la ley, cumpliendo con toda justicia, y por otra parte, Cristo proveyó las necesidades del hombre, salvándonos en nuestra incapacidad para hacerlo nosotros mismos. Entonces vemos que a través del primer chivo, el que era sacrificado, estaba perdonando el pecado del pueblo, y a través del segundo chivo expiatorio, el que era enviado al desierto, estaba quitando la culpa. Prácticamente esto nos muestra cómo Cristo murió fuera de Jerusalén por los pecados del pueblo, y no solamente por los pecados del pueblo, sino por los pecados del mundo entero. Prácticamente fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado en el lugar de la calavera. Entonces vemos por una parte que el macho cabrío era hecho maldición por ellos. El inocente estaba llevando la culpabilidad del pecador. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13, dice lo siguiente: y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice, por otra parte, que era conducido a una tierra deshabitada. El macho cabrío era llevado al desierto, pero sin embargo podemos ver aquí que Hebreos 13:11 dice: bajo el sistema antiguo, o sea, bajo el sistema antiguo del antiguo pacto, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Y prácticamente, en tercer lugar, el macho cabrío llevaba las iniquidades del pueblo. Dice en primera de Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos salvados. Isaías 53:4 dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Todos estos aspectos acontecían el día del Yom Kippur, el gran día del perdón, el día de la expiación. En tercer lugar, narrando lo que acontecía en ese capítulo 16, nos muestra que el velo se abría para que el sumo sacerdote, una vez al año, ministrando primeramente por sus pecados, ofreciendo un sacrificio, y luego después por los del pueblo, vemos que era un día de acercamiento con Dios. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hebreos 9:24 dice: pues Cristo no entró en el lugar santo, porque ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia, del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios a favor nuestro. Prácticamente hoy podemos entrar y tener acceso directamente a la presencia de Dios, no por lo bueno que somos, no por lo bien que nos portamos, no por cumplir las exigencias de la ley, sino porque Cristo entró en ese lugar a favor de nosotros. El velo se partió y hoy, a través de él, podemos tener acceso libremente a la presencia de Dios, porque por sus heridas, por su sacrificio, hemos nosotros sido perdonados, somos santificados, somos limpios, y por esta causa somos aceptos delante de Dios por medio del amado. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Vemos que era un día de reposo también para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo reposaba de las obras y únicamente tenían que confiar en la obra que el sacerdote tenía que hacer a favor de ellos. Y prácticamente, cuando comparamos las escrituras, podemos ver que en Tito, por ejemplo, 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser conforme a la esperanza de vida eterna.
Y el objetivo de toda esta ceremonia, de todo lo que se hacía el día de la expiación, prácticamente el resultado era para que el pueblo, fuera limpio. ¿Por qué? Porque vemos en primer lugar la obra, la expiación, el obrero, el sacerdote que la precedía, la iniciaba, el día y el propósito para ser limpios de los pecados. Y Jesucristo, por ejemplo, nos dice en Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como hijos suyos. Vemos aquí en la Escritura que hubo un tiempo señalado por Dios en el cual Dios determinó que su Hijo iba a venir, ¿para qué? Para hacer expiación por el mundo entero. Amén. Entonces vemos que la obra de estos animales expiaba el pecado porque era una sombra de la obra de Cristo como el Cordero de Dios. Vemos que su muerte, su sufrimiento por el pecado del pueblo, cumplieron todos los sacrificios judíos que jamás habían sido ofrecidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y prácticamente esto es lo que representaba el día de la expiación en el Antiguo Testamento, que la palabra expiación, la connotación que tiene es la palabra kafar, que prácticamente se relaciona con perdonar, con reconciliar y cubrir. Prácticamente los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, simplemente los cubrían. Amén. En segundo lugar, la expiación en el Nuevo Testamento. Podemos ver que la expiación que Cristo hizo cuando vino a la tierra y se entregó como sacrificio por nuestros pecados, no solamente los cubrió, sino que Cristo quitó el pecado de en medio. Amén. Entonces vemos aquí que todos los sacrificios del antiguo pacto, aunque eran establecidos por Dios, solamente eran una sombra de la obra perfecta que había de venir en Cristo. El sistema levítico no podía quitar definitivamente el pecado, únicamente lo cubría temporalmente. Por eso debía repetirse este procedimiento año tras año, pero sin embargo no podían quitar los pecados, simplemente los cubrían. Entonces vemos que la misma Escritura declara que aquel pacto, el antiguo pacto, era transitorio y estaba llegando a su fin, para dar lugar a uno mejor y perfecto en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 13, Hebreos 8:13, dice lo siguiente: al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Esto no significa que el antiguo pacto fuera malo, sino que era preparatorio. Era la sombra, Cristo es la realidad, era figura, Cristo es el cumplimiento. Cuando Hebreos dice que el primer pacto está próximo a desaparecer, no significa que todavía tuviera validez salvadora delante de Dios para expiación de los pecados del pueblo. Significa que el sistema antiguo, aunque aún permanecía externamente en funcionamiento en Jerusalén, ya había sido reemplazado por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque pareciera que dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, implicando que todavía está vigente. Porque dice, está a punto, ¿a qué? A desaparecer. Pero sin embargo, podemos ver que todo el antiguo pacto giraba en torno al templo, a los sacrificios, a las ceremonias, a todo lo que implicaba de lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Y cuando el autor de los Hebreos estaba escribiendo el libro de los Hebreos, prácticamente estaba esa transición entre el antiguo y nuevo pacto. O sea, prácticamente el templo todavía estaba levantado, todavía se estaban oficiando los sacrificios, todavía se estaban llevando a cabo las ceremonias, pero sin embargo, aunque el templo aún estaba levantado, el nuevo pacto ya había entrado en vigor. Jesús dijo, de cierto les digo que del templo no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo, por los romanos, fue destruido el templo. Y prácticamente quedó obsoleto el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque al ser destruido el templo, ya no se podían llevar a cabo las ceremonias, ya no se podían llevar a cabo los sacrificios, etcétera. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente y enteramente suficiente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Hebreos 10:14, por ejemplo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el antiguo pacto, año con año, tendrían que hacer los sacrificios. Pero el sacrificio de Cristo, solamente con su sola ofrenda, entregando su vida por la nuestra, fue suficiente para quitar el pecado. Y dice en el versículo 11 y 12 de Hebreos 10, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el momento que Juan el Bautista estaba bautizando y miró a Jesús de lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prácticamente en el antiguo pacto los sacrificios simplemente cubrían el pecado, pero Juan el Bautista estaba manifestando que aquel Cordero, el cual iba a ser entregado como expiación por nuestros pecados, iban a ser quitados. Amén. Entonces vemos que la expiación del antiguo pacto introduce la del nuevo pacto, y la expiación del nuevo pacto cumple el símbolo y la sombra del antiguo pacto. Entonces vemos que la expiación de Cristo dio como resultado la propiciación. ¿Qué nos muestra la propiciación?
La propiciación nos muestra que el sacrificio redentor de Cristo ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Por tanto, Dios puede demostrar justamente misericordia al hombre y perdonar los pecados y ponerlo en una correcta posición delante de Dios al creyente. Entonces, prácticamente podemos ver que Dios, al ponernos en esa posición de salvados delante de Dios, tenemos acceso a su presencia, pero aquí sería bueno definir qué implica o de qué nos salvó Dios. Porque, por ejemplo, ¿qué significa la palabra salvación? La palabra salvación puede usarse en varios términos. Por ejemplo, si alguien es rescatado de una derrota segura, esta persona experimenta salvación. Si alguien sobrevive a una enfermedad que amenaza su vida, esta persona podríamos decir que está experimentando salvación. Si unas plantas reverdecen después de estar marchitadas, podríamos decir que ellas experimentaron la salvación. Si un boxeador, por ejemplo, está a punto de ser noqueado y suena la campana, aquel experimentó la salvación de ser noqueado. Prácticamente, en resumen, experimentar la liberación de un peligro claro y presente se puede decir que es una forma de salvación. Pero cuando hablamos de la salvación en la Biblia, debemos de tener cuidado de afirmar de qué somos salvos, porque cuántas veces o en algún momento hemos expresado lo siguiente: Dios me salvó de la borrachera, Dios me salvó del alcohol, Dios me salvó de las drogas, Dios me salvó de un divorcio, Dios me salvó de una enfermedad. Pero sin embargo podemos ver que el apóstol Pablo hace exactamente eso, de explicarnos de qué realmente nos salvó Dios a través de la obra expiatoria de Cristo. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que nosotros somos salvos de la ira de Dios. Por ejemplo, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y el Evangelio de Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos que la idea de la propiciación es llevar o satisfacer, desviar, absorber la ira de Dios. Pero todo eso se llevó a cabo en Cristo. Prácticamente es como un paraguas. Empieza a caer la tormenta, tú tienes tu paraguas, lo abres y toda la tormenta cae sobre el paraguas. O sea, prácticamente el paraguas recibe aquella tormenta y tú pues no te mojas. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo al llevar el pecado tuyo y mío. La ira de Dios fue desviado de nosotros para caer sobre él, porque en esto se manifiesta la bondad y la misericordia de Dios.
en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, Jesús voluntariamente y deliberadamente decidió entregar su vida por ti. Él dijo estas palabras: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y prácticamente esto nos habla de la omnipotencia de Jesucristo, de que Él tenía poder aún para resucitar de entre los muertos. Y solamente esto podría hacerlo alguien que fuera Dios. Amén. Entonces, la ira de Dios se hizo evidente sobre su propio Hijo en la crucifixión. Imaginemos un grande abismo entre Dios y el hombre. El pecado destruyó el puente. El hombre intenta cruzar entre ese grande abismo, intenta cruzar con religión, intenta cruzar con moralidad, intenta cruzar con filosofía, intenta cruzar con buenas obras, pero no alcanza. Porque se requiere ¿qué? Una justicia perfecta que solamente el Padre la tiene. Y no solamente el Padre, el Hijo la tiene. Entonces vemos que cuando una persona quiere cruzar ese abismo con hacer buenas obras, se queda en el camino. Cuando una persona quiere alcanzar al cielo con sus bondades, con sus riquezas, con su filosofía, etcétera, se queda iniciando el camino, pero nunca puede alcanzar el otro lado. Entonces Cristo, por medio de la cruz, se convierte en el puente que reconcilia al hombre con Dios. Porque dice la Escritura, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vemos que la expiación no significa que Dios ignoró el pecado. Significa que Dios castigó el pecado en Cristo para poder perdonar al pecador. El día de la expiación, en la fiesta de la expiación, un animal moría por el pueblo. Pero sin embargo, en la cruz, el Hijo de Dios murió por el mundo entero. Y nos puso en una posición privilegiada delante del Padre. Por ejemplo, por un lado, miramos un problema que había en cada uno de nosotros. Por causa del pecado éramos condenados a la muerte. Éramos culpables, estábamos sucios por causa del pecado, estábamos muertos espiritualmente, éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios y por consecuencia de esto, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero sin embargo vemos que en la cruz, nosotros siendo pecadores, hubo un sustituto y prácticamente cada uno de nosotros al poner nuestra confianza en Cristo, fuimos perdonados. Éramos culpables. En la cruz, al poner nuestra confianza en Cristo, fuimos justificados y fuimos declarados inocentes. Prácticamente estábamos sucios, pero en el momento del arrepentimiento fuimos santificados y quedamos limpios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo, fuimos regenerados y Cristo nos dio vida. Éramos esclavos, Cristo nos redimió y ahora somos libres. Éramos enemigos de Dios, pero sin embargo en la cruz Él trajo esa reconciliación
y ahora somos amigos. Por causa del pecado, la ira de Dios estaba sobre el pecador, pero a causa de la propiciación, ahora somos amados. Y esta es la maravilla de la obra redentora de Jesucristo, de la obra de expiación que Él hizo en la cruz. Y todo lo hizo, ¿por qué? Para gloria de su nombre y porque te ama. Amén. Y en tercer lugar, podemos ver el alcance de la expiación. Y prácticamente aquí ya vamos a resumir el tema. Podemos ver que la invitación de Dios se extiende a todos los términos de la tierra. La salvación es gratuita para todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice la Biblia que Cristo se entregó en rescate por todos, hablando de la suficiencia y el alcance de la expiación. Y en Primera de Juan nos muestra que Él mismo es nuestra propiciación. Él mismo es nuestro sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y luego Él dice, y no solamente por los de los creyentes, sino por los de todo el mundo. Pero sin embargo, para que esto se aplique, la condicionante es arrepentimiento y fe en la obra expiatoria que Cristo ya realizó en la cruz. Entonces, para concluir, ¿por qué fue aceptado el sacrificio de Cristo por nuestro rescate? La expiación sustitutiva de Jesucristo fue aceptada por una sola razón. Dios acepta solamente su propia justicia. La justicia de un hombre, la justicia de un ángel no es suficiente. ¿Por qué? Porque no puede cumplir el santo y perfecto estándar de la ley justa de Dios. Jesucristo fue el único sacrificio adecuado porque Él era la justicia de Dios. Y como la ley de Dios requirió sangre derramada, Jesucristo se hizo carne para que pudiese ser un rescate para todos aquellos que creen en su nombre. El sacrificio expiatorio de Jesucristo fue aceptado únicamente, ¿por qué? Porque Él era Dios. Él, cuando vino a la tierra, tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Hombre para hacer expiación por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios para podernos salvar, porque un hombre no puede salvar o hacer expiación por otro ser humano. Se queda corto, pero el sacrificio de Cristo alcanzó el estándar porque Él era la justicia de la perfecta ley de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, hermanos.